7:18 de la mañana. Este programa llega a muchas partes. Este programa siempre tiene el ángulo internacional, por supuesto, en el interés común que incluye a Venezuela. Séptima reunión ministerial de energía en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Nos acompaña Francisco González, es internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. Una vez que ha concluido esta cita, Francisco, ¿qué debemos destacar para entender su importancia? Porque uno entiende que aquí está incluido el factor, el interés energético y por supuesto, como siempre, el geopolítico. ¿Cómo está esa comunidad? ¿Cómo están esas relaciones? Primero, buen día, gracias por la invitación a ustedes, Stephanie y Unión en Radio aquí. Mira, para mí fue muy grato esta invitación por lo siguiente, ¿no? Mi tema de especialidad no es precisamente el tema ecosocial, climático ni nada de esto, ¿no? Uno tiene afinidades con eso, ¿no? Pero en particular, si bien es sobre esta reunión ministerial, que es una de las partes de las estructuras de la CELAC. La CELAC se compone tiene una estructura que en principal es un órgano intergubernamental, donde está la cumbre de jefas y jefes de estados, que lo hemos venido estudiando estos años aquí, ¿no? Luego tiene la reunión de ministras y ministros, la presidencia pro tempore, que es la presidencia anterior, la que está actual Colombia y la que viene, que posiblemente sea Brasil por el orden alfabético, y la reunión de coordinaciones nacionales, las reuniones especiales y la troika. En las reuniones especiales entra esta temática energética, que fue la cumbre que hicieron allí en Colombia, ¿no? Recordemos que la pro tempore este año le toca a Colombia. Colombia ha venido siendo muy intensa en este desarrollo de la CELAC, y ya Petro lo anunciaba el año pasado en Tegucigalpa, donde se dio la pro tempore anterior. Entonces este año, pues, esta reunión donde va el ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, también estuvo allí, pues estuvo la OLADE, la Organización Latinoamericana de Energía, y estuvieron pues todos estos organismos internacionales como la CEPAL, el Banco Mundial y la Unión Europea. Muy interesante esto porque no lo tenía tan claro hasta que empieza uno a escudriñar, ¿no? Resulta que, mira, lo que me encontré, mira, uno conoce al Petro político, ¿no? Pero no quizás al Petro intelectual en términos académicos. Y Petro se lanza una cátedra, Eduardo, en este encuentro, donde habla del combustibles fósiles, ¿no? Precisamente eso se está hablando, ¿no? Y de las energías limpias, la transición energética mundial, le llaman a eso. Cuando va uno escudriñando, Petro anuncia allí un libro de un sueco, Andreas Malm, que se llama Capitalismo Fósil. Entonces uno se pone a escudriñar más, a investigar más, y en la Universidad de Lund de Suecia, este sueco junto a un estadounidense hacen este libro y habla de esas transiciones energéticas a nivel global como parte del desarrollo del capitalismo del siglo XIX, que comienza en Inglaterra además, ¿no? Cuando va la transición desde la energía hidroeléctrica, ¿sí?, hacia el combustible fósil como era el carbón en esa época, ¿no? Y cómo esto desplazó a la energía hidroeléctrica, porque eso va a ser la forma en que pueden transportarse estas energías. De ahí viene ahora sí el petróleo y el gas. Ahí entramos nosotros, ¿no? Entonces, mira, para mí fue grato porque hace unos años cuando yo estudiaba afuera leíamos mucho las teorías del desarrollo, el subdesarrollo de Zunkel, el chileno. Y ahí se hablaba de este tema también, pero a nivel económico y no a nivel de transiciones energéticas. Entonces para mí fue muy importante reconectarme con esta lógica porque ahora es lo que se está hablando. El cambio climático y el por qué ocurre esta situación en la época actual. Entonces, ¿qué es lo que dicen los suecos en este libro? Estas transiciones están haciendo que en este momento la dependencia del combustible fósil está llevando a una etapa culminante, que es la que vivimos actualmente con el cambio climático. Los ríos, las lluvias, los maremotos, todas estas cuestiones que están ocurriendo a nivel global, ¿no? Los tsunamis, toda esta locura que están ocurriendo, derivan de la quema de los combustibles fósiles a nivel global, que nos ha llevado, bueno, una crisis estructural en temas climáticos, y que ahora están proponiendo volver a lo que eran esas transiciones iniciales, la hidroeléctrica, la eólica y estas energías que quedaron en el pasado, en el siglo XIX, por allá, cuando en los comienzos del capitalismo, ¿no? Ahora, señor González, ¿hacia dónde debe apuntar Venezuela? Y específicamente en el tema petróleo y hablando de integración regional, porque hay algo claro, sigue el rentismo petrolero y muchas veces la dependencia también con el mercado estadounidense. Cuando hablamos de diversificar el mercado, ¿sí ha logrado un poco por parte de Venezuela? Mira, más que sea una política que haya sido fomentada directamente desde el Estado, es una política que haya sido fomentada por defensa.
porque se convirtió en un problema estructural para nosotros. Es decir, cuando nos aplican sanciones, cuando nos confiscan Citgo y nos roban Citgo, prácticamente le dan al corazón, digamos, transnacional de nuestra industria petrolera. Es decir, no estaba en los planes de nadie que viniera y eso pasara con Estados Unidos. Con John Bolton en el 2019 volvemos a todo lo que ya hemos hablado. Y eso ha hecho que Venezuela tenga que diversificar no solamente el tema petrolero en términos estructurales, sino también el tema de las dependencias, o hacia dónde va ese mercado, ¿no? Bueno, eso también tiene que ver con la cuestión global, bueno, el emerger de países como China. China consume mucho petróleo, ¿no? Ves que cuando sancionan a Rusia, para responderte eso, sancionan a Rusia, mucho de este petróleo que produce Rusia, entre 7 y 9 millones de barriles, va hacia China. Venezuela le exporta petróleo a China, le exporta a la India, ¿no? Entonces, digamos que no es que Estados Unidos tenga el control absoluto del tema del mercado en este momento, aunque haya sanciones y pretendan tenerlo con PDVSA, por ejemplo, ¿no? Este tema de estos días de Chevron tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso, porque la OFAC no es quien dirige la industria petrolera venezolana, ni lo va a hacer, aunque lo pretendan, pero es una pretensión, obviamente que sí, lo están pretendiendo, ¿no? Entonces, bueno, pero ya Venezuela ha pasado por ahí, ya ha pasado por ahí en años anteriores y ya conocemos cuáles son esos caminos para diversificar esas dependencias, porque todavía, hasta hoy, lo cierto es que, bueno, con Estados Unidos tenemos más de 100 años de interdependencia. Aquí creo que lo comentamos una vez, el libro de Rómulo Betancourt, el tema del petróleo, ¿no? Todo lo que fue esa industria petrolera y cómo hemos sido dependientes con Estados Unidos, pero creo que hacia allá apuntamos, ¿no? Hacia más que dependencias, a tomar tecnologías y a ser más independientes también y a diversificar nuestros mercados, porque el petróleo dura un rato más. Es decir, yo no he visto todavía un avión con energía eólica que se mueva de aquí hasta Alemania. Ese es un buen título para una conferencia o un libro. Sí. El petróleo dura un rato más. Dura un rato más, está bien. Vamos ahora, a hacerlo. Francisco, más allá del alcance de este encuentro en particular, cuando uno escucha comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, uno piensa, por ejemplo, en la solidaridad, recuerdo con mucho énfasis en los tiempos del presidente Hugo Chávez, con los países latinoamericanos a través del petróleo. Y entonces uno se ubica en el conflicto que tenemos en este momento con el Esequibo, con Guyana. Y entonces uno dice, bueno, esta comunidad latinoamericana y caribeña, ¿qué postura asume ante un tema tan complejo, ¿no? Mira, buen punto, porque la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños se compone de 33 países. Y Guyana estaba ahí. Es decir, los ministros de energía de Guyana y su representación energética estaban allí, estaban en el evento de Colombia. Es decir, que si bien son cuestiones muy técnicas, ¿no? Pero lo cierto es que ahí se encuentran. Y ojo, yo mismo no tenía noción de que había evolucionado tanto. Por ejemplo, la Organización Latinoamericana de Energía, hay un chileno que está ahí, pues hablaba de Guyana. Si bien tenemos problemas en términos fronterizos con Guyana, históricos, que ya lo hemos hablado, lo cierto es que en el tema energético tenemos los mismos problemas, ¿no? De dependencia, y Guyana tiene los mismos problemas que Venezuela. Y allí se juntan, pues, allí se encuentran. Es un espacio que no es tan visible, no es tan obvio para el común, pero allí se encuentran, técnicamente hablando, más técnicamente, ¿no? Es decir, Guyana viene desarrollando una industria petrolera en los años de 2015. Descubre, bueno, sí, gracias a Venezuela también, eso que hablabas, Petrocaribe, Chávez, qué sé yo. Eso fomentó que Guyana evolucionara en términos energéticos, después se salen de allí, de la UNASUR, y después aprovecha eso, se lo venden los ingleses el proyecto, y bueno, sí, nos plagian el proyecto, ya está. Eso es lo que pasó realmente, pero sin embargo se encuentran allí, ven, en este espacio de la CELAC, allí estaba la representación de Guyana. Para mí fue muy interesante ver cómo Guyana se desenvolvió allí, tuvo sus ponencias allí, y hay tratamiento en términos energéticos con Venezuela. Mire, cosa que no es tan visible, ven, Colombia sí, tiene ya un proyecto amplio con Venezuela, lo vimos en estos días también recientemente. Pero también hay una interconexión que Colombia pretende con Venezuela, pero también con Panamá, que si bien lo que vuelvo y te digo, si son países con los cuales podríamos tener diferencias en términos ideológicos, en términos políticos, lo cierto es que allí se conectan, ¿no? La CELAC funge como ese órgano intergubernamental para conectar y hacer redes de estos países. También se pretende hacer, por ejemplo, una red eléctrica continental. Mira, eso también es algo novedoso, ¿no? Utilizar lo que ya está, pero empujar más hacia adelante, pues ir mucho más allá de las estructuras que están y que están fallando en distintos lados del continente. Cuando hicimos los problemas energéticos de Venezuela, también se habla de los de Chile, se habla de los problemas de Guyana y de otros países que ahora, bueno, ahí se busca ver cómo solventar esos problemas en conjunto, ¿no?
Bueno, Francisco, como siempre, muy interesante escucharte. Gracias por estar siempre tan dispuesto. Hasta pronto. No, gracias a ustedes, ¿verdad? ¿Cómo tuvo el cafecito? Muy bueno, muy bueno. Ah, bueno, es Sí, repetible. repetible. Bueno, pero pendiente de la conferencia, buen punto ese que Sí, propones, sí. Me gustó el título. Francisco González, internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. Volveremos. Amigos, esto es publicidad.